vamos a dedicar una buena parte de la presentación a una revisión del contexto. Esto me interesa mucho a mí que lo discutamos porque, a pesar de que estamos hablando de puertos, desde el punto de vista del interés nacional, lo que estamos hablando es movimiento de bienes y es comercio internacional y es competitividad de nuestro comercio exterior en el extranjero. Y desde ese punto de vista los puertos son un camino de salida y que tiene que ser casi que en lenguaje figurado lo más transparente posible. De manera que la solución portuaria que se elija es una discusión, pero desde el punto de vista del interés nacional tenemos que preocuparnos de hacia dónde van nuestros productos, de dónde vienen los que necesitamos, en qué rutas estamos y con quiénes competimos. Y ese contexto me interesa que lo revisemos en esta presentación. Por otro lado, quiero reforzar también cuál es el modelo conceptual de desarrollo portuario con el cual trabaja el gobierno y que ha resultado exitoso. Vamos a ver por qué y qué creemos que tiene que pasar en adelante con ese modelo, y algunas líneas de acción ministeriales en las cuales estamos empeñados en la actualidad y planes que tenemos de aquí a fin de año, que yo creo que pueden cambiar un poco los panoramas a los que hemos estado acostumbrados. Lo primero en el contexto es por qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Y hay un objetivo estratégico del gobierno que determina en forma muy fuerte lo que nosotros hagamos en políticas portuarias. Y es el objetivo que ha planteado el presidente Piñera, que es cruzar el umbral del desarrollo antes del año 2020, antes del final de la década, y en algunos casos se ha especificado que el año 2018 cruzamos el ingreso per cápita que nos transforma en país desarrollado. Eso a través de crecimiento económico, y es el planteamiento que se ha hecho en el gobierno, que todo el esfuerzo que se haga para que contribuya al crecimiento económico nos va a llevar a cumplir este objetivo estratégico, porque la postura es que el crecimiento económico es el que genera después efectos redistributivos que nos permiten subir a toda la población al nivel de desarrollo que queremos para el país. El crecimiento económico a través de incentivos, entonces, produce estas redistribuciones. Nosotros también dentro de este modelo, y que es lo que nos empuja a avanzar con desarrollo económico, está el incentivo a la iniciativa privada. Es el Estado interviniendo únicamente cuando descubre que hay que corregir imperfecciones, que hay que emparejar la cancha para algunos sectores, que hay que intervenir porque los recursos son escasos y hay que regularlos. Pero en la medida que sea posible, nosotros creemos en la iniciativa privada y en dejar que la empresa privada y el mercado intervengan en las soluciones. Confiamos mucho en las decisiones individuales, creemos que las personas son las que toman las mejores decisiones, de manera que el rol del Estado en ese caso es proveer las alternativas para que las personas decidan, lo cual se aplica más en transporte de personas que de carga, pero es parte de los principios con los que trabajamos, y creemos muy firmemente en la integración global, que ha significado un desarrollo importante para el país. ¿Por qué es importante entonces tener en cuenta estos principios? Porque cuando estamos apuntando a desarrollo económico y vemos acá un gráfico de países de la OECD en que se muestra la variación porcentual del Producto Interno Bruto en un periodo del año 1992 a 2006, y en el otro eje está el porcentaje de crecimiento que resulta en importaciones y exportaciones. Y vemos que, por ejemplo, para crecimientos del orden de 3%, llegamos a crecimiento del comercio exterior que están en torno al 8 y 9. Y si nosotros estamos aspirando a 6, estamos mucho más allá de esta tabla y vemos que la tabla llega a 14. Por eso esto explica de alguna forma estos crecimientos de 15% que está teniendo el sector. Y si nosotros pensamos en crecimientos conservadores del orden de 4,5%, estamos pensando todavía en el largo plazo en tasas de crecimiento de la actividad portuaria que requieren preocuparnos con anticipación de la disponibilidad de infraestructura. Si miramos en el mundo ahora qué es lo que pasa con los crecimientos económicos, vemos que Chile está entre los países que más ha crecido. Estos son los en distintos colores, el azul más intenso son los países que en el año 2010-11 crecieron sobre 5%. En América Latina está Chile marcado, y Perú y Paraguay. Y acá vemos en el resto del mundo, países de África que están en niveles de desarrollo un poco incipientes todavía, pero los grandes atractores de nuestra carga
son China e India, en el fondo es el sur de Asia. Y vemos que hay una ruta lógica en que nuestros productos probablemente van a ser consumidos fuertemente por esos países que todavía están marcando crecimientos altos. Y eso significa que necesitamos también entender cuáles son los productos que se mueven. Dentro del contexto también nos interesa ver qué pasa qué ha pasado en el último tiempo. Y vemos acá desde el año 1998 hasta el año 2011 con la utilización anual de los puertos. Y vemos que en las aperturas de competencia ha producido crecimientos grandes de utilización, que la crisis económica internacional mostró que somos muy sensibles a lo que pase con esos mercados externos, pero también después se muestra que la recuperación es muy rápida, de manera que tenemos que mantener esa capacidad de reaccionar rápido y ser competitivos y posicionarnos de nuevo con mucha facilidad en caso de crisis económica, pero también tenemos que ser cautos porque la crisis nos puede pegar fuerte y si tenemos una sobreinversión, ese impacto puede ser mucho mayor que en otros países que pueden mitigar por sus volúmenes más fácilmente impactos de esta naturaleza. Este es un gráfico para el cual van a tener que hacer un ejercicio de imaginación. Está el mundo mirado desde el polo norte para poder ver los circuitos, porque si uno ve un planiferio no alcanza a ver la vuelta completa. Aquí se ve la vuelta completa. Y se ve los puertos por sus tamaños, las hectáreas de puerto, se ve la concentración donde hay un cinturón muy claro, las rutas, la cantidad de líneas representa la cantidad de rutas, y nosotros estamos por allá, bastante lejos. Esto lo que implica es que, además de que no tenemos grandes áreas de puerto, estamos en una situación de bastante desventaja respecto a las rutas predominantes. Por eso estamos obligados, absolutamente obligados, a competir por precio. Estamos lejos en distancia y el costo en transporte es el tiempo más la tarifa. De manera que tenemos que compensar esa distancia y ese posicionamiento relativo que es desfavorable con tarifas. Y las tarifas son parte de la obligación que nosotros tenemos que proteger y mantener baja para poder mantenernos en circulación en el mercado. Vemos también dentro del contexto cambios significativos, y ya otros presentadores lo han mencionado antes, en las tecnologías. Vemos que hubo un pequeño cambio en el tipo de naves que transportaban 4.000 TEU, después hubo un salto grande a los 6.000, a los 8.000 y ahora estamos en 12.000 y todavía hay una categoría superior de 14.000 que no alcanza a aparecer en esta lámina. Eso obviamente nos tiene que hacer pensar cuál de estos rangos de tamaño es el que va a predominar. Y si uno mira los pedidos que están en los astilleros, sobre el 65 o 70% están en los rangos de tamaños más grandes. De manera que claramente esas van a ser naves predominantes, pero nosotros tenemos que preguntarnos también si tenemos la capacidad en nuestros mercados, en nuestro aparato productivo, para hacer eficiente la operación de naves de ese tamaño en estas rutas que acabo de mostrar antes. Esta es una lámina que es bien interesante porque lo que muestra es cómo se van a reestructurar las rutas mundiales principales a partir de las nuevas esclusas del Canal de Panamá y de la operación de estos buques de enorme tamaño. Y muestra que hay primero una cosa que podemos llamar el círculo ecuatorial, que une puertos importantes y grupos de puertos importantes, que es esta línea azul más gruesa. De manera que aquí hay eficiencia en operar naves enormes, porque los volúmenes que se mueven entre esos puertos son muy grandes. Nosotros estamos acá y gracias a Dios estamos todavía en el circuito y estamos en una ruta que se llama, al menos en la bibliografía que yo he consultado, la recolectora del péndulo norte-sur, porque es así. Estos son viajes que se mueven recolectando la carga hasta estos grandes polos portuarios que se van integrando y que son los que después concentran las grandes cargas y las movilizan a lo largo del globo en la forma que estamos viendo acá. Eso nos da también una pauta de qué decisión tenemos que tomar con nuestros puertos
y qué tipo de rutas son aquellas donde vamos a poder competir mejor y con qué condiciones vamos a poder igualarnos a otros países. Vemos que acá incluso puertos tan importantes como el puerto de Santos, que tiene una cantidad muy grande de volumen de transferencia, está en rutas transoceánicas, pero también es parte de esta recolección norte-sur que aparece acá. En términos de conectividad, sin embargo, a pesar de lo lejos que estamos y de las desventajas que acabo de mencionar, estos colores, mientras más oscuros son, está más conectado el país. Es un resultado de indicadores que miden distintos elementos, por ejemplo, las frecuencias de la ruta, y en ese caso Chile no aparece en una desventaja tan grande, teniendo en cuenta su posición geográfica, lo cual revela que sí tiene una posibilidad de conectividad marítima que lo hace parte bien integral del sistema de transporte marítimo mundial. Sin embargo, también dentro del contexto tenemos que tomar en cuenta justamente lo que el expositor anterior a mí mencionó, el tema de las rutas internas y de la logística. Nosotros podemos mejorar la infraestructura portuaria, pero finalmente la capacidad de los puertos va a estar dada por la capacidad de las rutas con las cuales se puede llegar a los puertos. Y esa es una preocupación mayor que tenemos también dentro de la planificación portuaria en el Ministerio. Si uno piensa que los mercados, cuando eran cerrados, se construyó la mayor parte de la infraestructura estructurante nacional, las vías férreas son norte-sur, las carreteras son norte-sur, y lo que nosotros necesitamos para competir bien en los puertos son más bien las costillas, ir desde las zonas productivas de minería, de manufactura, de industria forestal, de pesca, hacia los puertos. Y eso es una deficiencia que tenemos y que tenemos que compensar rápidamente antes de seguir pensando en cuál es la siguiente etapa de desarrollo portuario. Tenemos que mirar el conjunto para tener un plan de inversiones integral. Tenemos una urgencia de corto plazo. Nosotros estamos conscientes que hay soluciones que son muy buenas, de muy largo plazo, de muy largo alcance y que pueden ser más eficientes. Pero tenemos que tener, primero que nada, la responsabilidad de tomar a tiempo las decisiones, de manera que mantenernos en esos circuitos donde estamos tan alejados, pero todavía conectados, siga siendo una realidad. Y nosotros necesitamos proteger esa posición. Y esa posición se protege asegurando que no va a haber cuello de botella portuario. De manera que la decisión de invertir hay que tomarla primero que nada pensando en la oportunidad en este momento, dado que por años en Chile no se ha hecho un plan maestro portuario que indique cuál es la ruta de las inversiones de largo plazo. Junto con todo esto, nosotros estamos tomando la decisión de lanzar la licitación del Terminal 2 de Valparaíso y proponer dentro de este año, esperamos, un plan de infraestructura portuaria de largo plazo que tenga un sentido como el que se ha mencionado antes. A mí me encanta la historia del molo de Abrigo y me encanta esto de que en 1912 se empezó a planificar, sin RS de Mideplan y sin pasar por DIPRES. Eso es el tipo de visión que necesitamos tener. Necesitamos dejar instalada una propuesta que trasciende el gobierno. Esto tenemos muy claro que nada de lo que nosotros planifiquemos como infraestructura portuaria futura va a tener ni siquiera un asomo en este gobierno, pero es una obligación de política de Estado asegurar, porque es muy fuerte el rol que tiene el comercio exterior dentro de la política económica y del desarrollo del país. Por esa razón es que nosotros estamos solamente resolviendo los temas hasta los años en que nosotros sabemos que vamos a tener un déficit de infraestructura, y eso hay que resolverlo ahora con las decisiones que tenemos en la mano ahora. Y veremos también en el corto plazo cuáles son las alternativas para seguir. Tenemos también posibilidades de incremento de demanda que están en estudio, sobre las cuales no tenemos ni dimensiones ni la probabilidad de ocurrencia, que tienen que ver con tráficos internacionales provenientes de Argentina básicamente, y el corredor bioceánico que también se está terminando entre Arica y Santos. También el contexto indica que Valparaíso no es cualquier ciudad, es una ciudad que tiene un valor patrimonial,
y cualquier solución que se haga para Valparaíso tiene que considerar esta variable y tiene que ser una solución integral en ese sentido. El modelo de desarrollo portuario con el cual nosotros nos hemos movido está dado por la actual ley de puertos y es básicamente a través de licitaciones públicas internacionales de Build, Operate, Transfer, que son los BOT, en plazos de 20 a 30 años, las modalidades de terminales monooperados, con variables de adjudicación que estimulan la tarifa mínima, la mínima tarifa máxima, y eso es un principio de este modelo que ha hecho que las tarifas nuestras sean tan competitivas en el mundo. Las tarifas del servicio básico se regulan antes de la licitación y hay competencia dentro de los puertos y además entre los puertos. Y aquí yo quiero hacer una mención importante porque a mí por lo menos me encanta la competencia y yo creo que lo compartimos varios acá. Y probablemente si el operador actual no tuviera encima la probabilidad de un nuevo competidor, no sé si estaríamos todos aquí conversando, no sé si estaría Azafayar aquí haciéndonos una estupenda exposición ilustrándonos sobre los puertos. Yo creo que la competencia incentiva a hacer propuestas, abre la creatividad, mueve a la inversión privada y eso es lo que ha hecho competitivos a nuestros puertos. El rol de nuestro ministerio en el desarrollo de puertos públicos es importante entenderlo también porque nosotros tenemos un rol que tiene algunas limitaciones. Nosotros lo que hacemos es transmitir los objetivos estratégicos y plantear visiones y recomendaciones a las empresas portuarias, pero las empresas son autónomas para definir los proyectos en los cuales van a invertir. Nosotros quisiéramos que esa definición tenga un poco más de discusión que la que tiene actualmente, porque creemos que es importante enriquecer no solo con la visión de puertos, sino con esta visión por ejemplo, de la conectividad, que es un tema central en el que nosotros sí tenemos bastante aporte adicional que hacer. Esto sigue un proceso y para la adjudicación pasa también por el consejo del CEP. El CEP recomienda a la empresa portuaria y la empresa portuaria lleva su proceso con total autonomía. El interés nuestro es que una visión integral predomine o sea considerada al menos dentro de la planificación portuaria, porque es hacia donde creemos que el país tiene que ir cuando hablamos de nuevos niveles de desarrollo. Aquí hay son datos, esto lo voy a pasar más rápido, de cómo ha evolucionado la oferta y la demanda portuaria nacionales. Cómo se ve una diferencia importante en los rendimientos entre los puertos de San Antonio y Valparaíso entre los terminales privados y públicos, que es de los objetivos con los cuales queremos trabajar, y las líneas de acción ministeriales nuestras están dadas por ir aumentando la oferta y asegurar el crecimiento económico en la macrozona central a través de este potenciamiento de la actividad portuaria. Queremos maximizar el uso de las aguas abrigadas existentes, que todavía tienen un potencial de utilización mayor. Creemos en la competencia y en la competitividad que ha caracterizado a estos puertos y en esa misma línea esperamos seguir moviéndonos. Estas son más bien descripciones, pero sí creemos que es bueno traer esta forma de plantearse el futuro de los puertos que se usó a comienzos del siglo XX, porque eso es lo que ha probado que la mayor parte de la infraestructura de mayor valor que tiene el sistema portuario nacional se generó en ese pensamiento bastante libre, no formateado. En paralelo, entonces, estamos definiendo estos escenarios probables de largo plazo, las bases para el futuro portuario, reservas de borde costero. Nos importa mucho asegurar en esta planificación de largo plazo que tengamos después acceso al agua y acceso al borde costero en los lugares donde los puertos más importantes del futuro van a tener que instalarse. Esas son decisiones que uno debería dejar tomadas y dejar recomendadas ahora. Ajustes institucionales. También Ricardo habló de los cambios institucionales y legales. Son tantos los cambios, y tal como él dice, los cambios de paradigma, de la tecnología, de las dimensiones, de la forma de mover la carga, que uno tiene que revisar si los modelos con los cuales está trabajando en términos de instituciones, de
de licitaciones son los más adecuados, tienen los incentivos adecuados, tienen la recompensa adecuada y los incentivos para los privados. Esa es también una tarea importante que debería ser parte de un módulo de desarrollo portuario. Y resolver la conectividad interna, desde luego, porque esa es la obligación que nosotros tenemos al frente. El sueño. ¿Qué sueño tenemos nosotros en el Ministerio de Transporte respecto a estos temas? El desarrollo económico en armonía con la ciudad. Eso creemos que tiene que haber crecimiento de puertos y tenemos la posibilidad de hacer un proceso de licitación que creemos que va a ser beneficioso para la ciudad. Nos parece muy importante que protejamos ese proceso de licitación, que haya un compromiso de la ciudad con el crecimiento portuario, que si hay comentarios, esos comentarios sean absolutamente sustentados, que no haya opiniones o juicios de valor que entorpezcan el proceso, que si alguien dice aquí no caben las naves, sea basado en un informe científico, técnico y no una opinión. Si alguien dice este es el costo del proyecto, que sea con un sustento. Nos parece que no es conveniente generar ruido alrededor de un proceso que tiene tanta importancia para la región y para todo el país. Respecto al sueño, de nuevo, el sueño es una definición. Alguien habló, me parece que el arquitecto que habló en la mañana, de los problemas de la adolescencia. Yo creo que aquí falta una definición de identidad. Valparaíso puerto, con todo. Valparaíso es puerto, sí, es con todo. Pero esa decisión la tiene que sentir la ciudad, no se puede imponer. Y yo quisiera solo mostrar, para terminar, algunas imágenes de puertos muy conocidos, muy importantes, donde conviven perfectamente los monumentos históricos con el puerto. Aquí vemos la ciudad de Hamburgo, hermosísima, una de las más lindas de Alemania y de Europa probablemente, y el puerto instalado al frente, operando todos en conjunto. El mismo caso de Rotterdam, que también lo mostramos. Rotterdam efectivamente tiene este crecimiento hacia afuera, pero después de haber crecido y operado y seguir operando hacia adentro en perfecta armonía con la ciudad. El puerto de Santos, aquí también se ve la fotografía, toda esta construcción hacia afuera y la ciudad pegada. Y Buenos Aires también con el puerto y la ciudad ahí mismo. Las ciudades que han asumido que son puertos viven de eso y viven muy bien de eso. Y eso es algo que, a mi juicio, en Valparaíso todavía falta tomar la definición con todo, porque eso ayuda a que finalmente se busquen los elementos de armonía que son necesarios para un puerto moderno. Lo que queremos hacer nosotros finalmente es anticiparnos por demanda y oferta, facilitar las operaciones, recomendar las inversiones, incentivar la creatividad de la inversión privada y especialmente proteger los puertos y la competencia abierta. Muchas gracias.